Para poder comprender el funcionamiento del entrenamiento por ejemplos del NLP, es primero necesario entender cómo es que funciona una conversación de uso. Todos los robots de bus están construidos de tal manera que siguen un flujo conversacional. ¿Qué significa esto? Que hay un orden entre las diferentes interacciones que va a tener el robot y el usuario. Y esos flujos pueden ser bastante complejos. Pero aquí tenemos un ejemplo bastante simple que nos va a dar a entender qué es ese fenómeno de flujo conversacional. En este caso tenemos un robot simple para consulta de datos telefónicos. En este caso el robot empieza con un saludo y nos va a pintar un menú de opciones en donde nos va a decir dos tareas principales que puede hacer el robot. Por un lado el robot puede contestar preguntas frecuentes y por otro lado el robot va a poder hacer una consulta del saldo del cliente. En el caso de que el usuario escoja una pregunta frecuente, un segundo menú se pondrá o se desplegará en donde el robot le dirá qué tipo de preguntas frecuentes puede contestar este robot, que en este caso son dos: horarios de servicio o ubicación de las sucursales. En caso contrario, si el usuario escogiera consulta de saldo, la consulta de saldo es un proceso en donde el robot debe de recabar ciertos datos del usuario y en función de esos datos hace una consulta. En este caso va a ser una recolección del número de teléfono que queremos consultar el saldo y del número de contrato que tiene el usuario con la compañía. Y con esos dos datos, el robot va a ser capaz de darle un estimado de su saldo. Si se dan cuenta, este flujo conversacional es un flujo simple, pero puede ser análogo a algunas cosas que ya hemos visto ya en otros robots de bus. ¿Cómo funcionan este tipo de flujos? Pues bueno, muy simple. Este robot va a empezar a funcionar o activarse con un saludo y básicamente nos va a presentar el flujo conversacional que desplegamos. Como ven, primero tenemos un menú. Dijimos que en este menú el usuario podía picar que quería una pregunta frecuente y en estas preguntas frecuentes el usuario puede escoger cuál es la pregunta frecuente que quiere, en este caso horarios de servicio. Si nos damos cuenta, este tipo de flujos están estructurados y realmente son algo rígidos porque el usuario no podría saltarse un paso si así lo deseara, sino tendría que llevar el flujo como quisiéramos, ¿no? O como se lo marcamos. Esto puede llegar a ser un decremento o algo en contra del funcionamiento adecuado de los robots, debido a que puede ser que el usuario quiera una atención más rápida y no quiera llevar esos pasos intermedios, como por ejemplo este menú que parece ser innecesario en donde me pregunta si quiero una pregunta frecuente o si quiero una consulta de saldo. Independientemente del diseño de flujo y de cuál robot sea y qué tanto diseño se le ponga al flujo, va a llegar un momento en donde no podemos satisfacer las necesidades de todos los usuarios, porque habrá usuarios que quieren que un flujo sea de una forma y que el flujo sea de una forma diferente. Para eso necesitamos tener la capacidad de no llevar un flujo estricto como tenemos aquí, sino de poder saltarnos elementos o pasos en ese flujo. Y el objetivo de saltarnos esos pasos, o con el objetivo de saltarnos esos pasos más bien, se ha diseñado lo que es el módulo de lenguaje natural. Ahora, ya que conocemos cuál es el funcionamiento de un flujo conversacional y qué es lo que queremos que haga el lenguaje natural, va a ser fácil entender qué es lo que nos va a ofrecer este nuevo módulo de entrenamiento por ejemplos. Bueno, básicamente vamos a suponer que queremos generar uno de estos saltos de flujo, de tal forma que en este primer submenú, si el usuario nos escribe alguna pregunta que es correspondiente a algo que ya tenemos muy delimitado, como por ejemplo, cuál es el horario de las sucursales, eso significa que nos debe de llevar directamente a esta pregunta frecuente. Para eso vamos a hacer uso del NLP, del nuevo módulo del NLP que tenemos. Para esto nos vamos a dar cuenta que el nuevo módulo de NLP ya tiene su sección particular en todos los canales, que es este denominado procesamiento de lenguaje natural. Aquí vamos a ver todos estos bloques que nos van a permitir trabajar el módulo de NLP del sistema. El primer bloque que vamos a ver de llenado por ejemplos es el denominado FAQ NLP. Este tipo de bloque está pensado con el objetivo de seleccionar puntos en donde una frase va a detonar una pregunta, una respuesta concreta. Por ejemplo, quiero sus horarios, debería de responder el robot, mis horarios son los siguientes, ¿no? Es una pregunta y una respuesta concreta. Este tipo de bloques van a ser los más utilizados seguramente por nuestros usuarios finales. ¿Cómo funcionan? Bueno,
de manera análoga a lo que era el llenado, vamos a poder nombrar el bloque, en este caso vamos a ponerle NLP horarios, y vamos a poder llenar las frases que nos llevan a un punto del flujo. En este caso, vamos a generar este llenado para que comprendan y vean la diferencia de lo fácil que es. Hay que poner un nombre a la intención. Denoten que una intención va a ser una frase que va a detonar una respuesta en nuestro robot. Básicamente eso es una intención. O un conjunto de frases que denotan una respuesta en nuestro robot. En este caso, la intención sería consulta de horarios. Ese nombre va a ser ocupado por todo el sistema para identificar cómo es que van a funcionar o cómo es que se va a delimitar esta intención como tal. Posteriormente, vamos a tener un cuadro de texto, como pueden ver aquí, en el cual el usuario va a poder escribir los ejemplos de las frases que van a poder decir los usuarios del robot que van a llevarnos a este punto en el flujo. Por ejemplo, quiero sus horarios, denme los horarios, cuáles son sus horarios, entre otros, ¿no? El usuario va a poder poner tantos ejemplos como él considere pertinente. Entre más ejemplos, evidentemente va a ser más grande la cantidad de frases que este robot va a poder identificar para llevarte a esa respuesta puntual. Ahora, una vez que yo ya escribí las frases, es necesario etiquetar lo que nosotros denominamos como entidades, que son aquellos sustantivos que van a ser cruciales para esta intención. Por ejemplo, como la intención es consulta de horarios, es evidente que el usuario final tendrá que usar la palabra horarios. Por lo tanto, esta palabra la vamos a etiquetar como una entidad. Para hacer esto, solamente es necesario seleccionar la palabra, si bien se va a poner azul, y vamos a darle clic aquí en donde dice más entidad. Y lo que va a hacer es desplegarnos este combo box, en el cual aquí van a venir una serie de entidades que ya tenemos declaradas en nuestro sistema. En este momento no tenemos ninguna, así que vamos a decidir crear una entidad. Para crear la entidad, dentro de la fase de ejemplos, vamos a poderle dar clic a este botón que dice más entidad. Nos va a abrir esta pantalla de llenado y voy a poder escribir el nombre de la entidad que quiero que represente esa palabra en específico. En este caso, todas nuestras entidades empiezan con la letra arroba y por lo tanto le voy a poner arroba horarios. Voy a guardar dicha entidad y si ven, ahora ya me va a aparecer esta entidad que creé dentro de las frases o dentro del listado de entidades que tengo disponibles. Voy a seleccionarla y automáticamente va a marcar de color rosa la palabra que seleccioné. Debo de hacer esta selección en todas las oraciones donde aparezca esta palabra. Esto va a ser muy importante para el momento en el que realice el entrenamiento del sistema, ya que le estamos dando una ayuda al decirle que esta palabra horarios va a ser un gran detonante para llevarnos a este mensaje en particular. Una vez que acabamos de escribir todas nuestras frases y de etiquetar las entidades, lo único que tenemos que hacer es guardar la frase. Con esto ya tenemos el paquete de frases que va a ser usado por nuestro aprendizaje máquina para entrenar y que nos lleve al mensaje de horarios. Una vez que hemos terminado, lo único que nos queda es, si queremos, agregar una bandera que nos va a servir para hacer el tracking y los analíticos de todas las personas que lleguen por alguna de estas frases a este punto, o si no es necesario, vamos a dejar esta bandera de default por el momento y vamos a darle el botón de aplicar. Con esto hemos guardado nuestra intención. Ahora lo único que es necesario es agarrar este bloque y apuntarlo a el mensaje que queremos que nos lleguen esas frases. Por lo tanto, si el usuario dice alguna de las frases en cualquier punto del flujo en donde esté conectado al NLP, el robot va a llevar automáticamente a esta respuesta. Por el momento, no todos los bloques se encuentran conectados al NLP. Sin embargo, creo que la mayor parte de los bloques que tienen una espera en donde el usuario podría escribir o picar un botón o hacer algún otro tipo de actividad, si el usuario decide escribir, eso automáticamente es trasladado al NLP para su procesamiento. Ahora vamos a probar cómo quedó el bot con esta regla. Bueno, regresando al robot, vamos a probar una vez más arrancándolo.
el robot va a seguir otra vez el funcionamiento determinado por el flujo, pero ahora en este menú vamos a escribir quiero los horarios. Y el robot va a pasar por un procesamiento de NLP, el cual lo va a llevar a la respuesta en específica. Y si se dieron, nos pudimos saltar el paso del menú adicional que habíamos puesto. Esto es el objetivo del NLP, y si se dan cuenta, al agregar las frases es muy fácil hacer su entrenamiento hoy en día. Vamos a ver el segundo bloque que tenemos nosotros para nuestro NLP. Si bien los flujos que nos llevan a una pregunta frecuente o una respuesta en conciso son los más utilizados o los más comunes, no son los únicos que tenemos nosotros en los robots de flujos. También es muy común que tengamos flujos como el de consulta de saldo, en el cual el robot hace una recolección y validación de los datos para posteriormente hacer una consulta con dichos datos y obtener una información en específico, que en este ejemplo es simplemente el saldo que tiene disponible el cliente. Pese a que ese flujo de recolección nos permite obtener los datos del usuario, es un flujo de recolección rígido. A pesar de que yo en el primer menú le dijera, quiero consultar mi saldo para el número de teléfono tal y el número de contrato tal, el robot aún así me volvería a pedir los dos datos. Y eso es porque el robot está programado para pedir los datos independientemente si se los doy antes o no. Entonces, podemos generar nuevo tipo de recolección de datos de tal manera que ese flujo de recolección no sea tan rígido y que permita al usuario proporcionar todos los datos en una sola frase o dar algún dato y que solamente se le pregunten los datos faltantes. Para hacer ese trabajo se generó un nuevo bloque conocido como formulario NLP. Una vez más, vamos a ir a nuestros bloques de NLP y aquí tenemos este bloque que es el formulario NLP. Ahora, este bloque es parecido al FAQ NLP en muchas cuestiones, con una diferencia. Vamos a empezar a usar dos contextos diferentes de entidades. Para esto, vamos a visualizar las entidades que tenemos hasta el momento en nuestro bloque de entidades, que como pueden ver es la entidad horarios que creamos originalmente con nuestro bloque de FAQ NLP. Pero voy a decidir crear una nueva entidad. Y esa nueva entidad va a ser arroba número de contrato. Que es una de las entidades que estoy recolectando con los flujos de recolección. Y le voy a poner su regex, que en este caso va a ser un conjunto de 5 dígitos sin espacios, ¿no? Entonces, yo puedo declarar esta intención, bueno, esta entidad aquí en el creador de entidades, pero vamos a ver que ahora este creador de entidades tiene un subtipo. Este subtipo nos va a permitir decidir si esta es una entidad o una memoria. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Las entidades son palabras que nos ayudan a entender una intención, como por ejemplo horarios. Horarios es una palabra que nos va a ayudar a entender que tenemos que llegar a ese punto del flujo. Por lo tanto, es una entidad. Pero no es un dato del usuario, un dato que vayamos a usar para una consulta posterior. Los datos que vamos a usar para una consulta posterior de ahora en adelante les vamos a denominar memorias. En este caso, el número de contrato es un dato para una consulta posterior, por lo tanto lo voy a asignar como memoria. Fíjense que hay más elementos que se pueden nombrar en estas entidades o memorias. En este caso, podrá escoger un tipo, podría asignar un grupo o podría asignarle un endpoint. Estas funciones son para tipo de capturas avanzadas. Generalmente la mayor parte de los clientes no las van a necesitar. Por lo tanto, creo que lo más relevante es el nombre de la entidad o memoria, la regex o expresión regular o frase o palabras clave que va a cachar esta entidad o memoria y en este caso el tipo que va a tener la entidad o memoria. Entonces en este caso esta es una memoria porque va a ser un dato que vamos a juntar. Lo voy a guardar. A pesar de que las memorias también se pueden declarar de la misma forma que declaramos nosotros los horarios en el formulario NLP, vamos a optar mejor por declarar las memorias de esta forma, ya que las memorias en general no son palabras clave, sino son frases o formatos o cosas muy en específico que es mejor atraparlas con una expresión regular claramente definida. Por lo tanto, voy a generar una nueva entidad. En este caso, va a ser una memoria conocida como teléfono.
Esta memoria nos va a ayudar a capturar el número de teléfono, que en este caso va a ser a 10 dígitos. Entonces, de manera similar a como hice con número de contrato, voy a generar una expresión regular, pero que me permita capturar esos 10 dígitos. La voy a guardar. Y bueno, yo ya tengo mis dos memorias. ¿Por qué hice este paso previo? Bueno, hay dos formas de declarar las cosas. O las declaramos dentro del FAQ NLP o del formulario NLP, lo cual en general es muy útil para entidades, pero no tanto para memorias, o las declaramos previamente antes de empezar a trabajar con nuestro FAQ NLP o con nuestro formulario, usando este bloque de entidades de flujo que tenemos aquí del lado izquierdo. En este caso vamos a declarar nuestras memorias como una expresión regular bien definida, usando este método. Y una vez que acabamos con esta declaración, pues simplemente cierro mis entidades y ahora sí voy a proceder a mi formulario. Este formulario, de manera similar al de FAQ-NLP, lo que yo puedo hacer es agregarle un alias, un nombre de la funcionalidad. Vamos a ponerle consulta de saldo y vamos a agregar las frases que van a detonar la consulta de este saldo. Por ejemplo, vamos a poner de la misma forma nuestra intención, que la voy a llamar como consulta de saldo igualmente. Y voy a empezar a poner los ejemplos, como quiero mi saldo. ¿Podrían darme mi saldo? Son frases que podría usar el usuario para solicitar la consulta de saldo. Recuerden que igualmente tengo mi frase y tengo que marcar las entidades. En este caso, la palabra saldo es una entidad importante, por lo tanto, la voy a definir aquí en los ejemplos, ya que no me genera mayor problema. La voy a etiquetar y si ven, tengo algo muy similar a lo que es el FAQ NLP. Si se deja así, el formulario es idéntico a un FAQ porque no está haciendo ningún requerimiento en las salidas. Sin embargo, el objetivo de estos formularios es pedirnos información. Es decir, asumimos que el usuario podrá decirnos, quiero el saldo de mi teléfono y el siguiente teléfono, ¿no? Es decir, el usuario podrá decir de un jalón que quiere el saldo con este teléfono. Es una frase válida que va a pasar también. Igualmente voy a etiquetar mi frase, bueno, mi entidad que es saldo, pero también tengo una memoria aquí que es un teléfono. Entonces yo lo voy a indicar a este por los ejemplos, le voy a dar clic, le voy a decir que esto es un teléfono. Y si ven en el momento en que yo le indiqué que esto es un teléfono, nos apareció aquí la palabra, bueno, la entidad o la memoria @teléfono. Eso significa que ahora este formulario ya sabe que tiene que solicitar los teléfonos. De la misma forma, podremos pedir, quiero consultar el saldo del contrato, o sí, vamos a ponerle contrato, y vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5. Asumiendo que este es un número de contrato válido. Y de la misma forma yo le puedo dar clic aquí y decirle que este es un número de contrato. Si se dan cuenta, ahora el formulario tiene aquí tanto la memoria teléfono como la memoria contrato. Eso significa que él sabe que son memorias y sabe que las va a solicitar. Yo puedo ordenar estas memorias. Recuerden que en nuestro ejemplo venía primero el número de contrato y después el teléfono, por lo tanto las voy a poner en este orden, aunque yo podría moverlas del orden que yo quisiera. Una vez que acabamos con poner todas nuestras frases, no se les olvide que deben de marcar todas las entidades principales. Ya que acabamos con todas las frases y tenemos nuestras memorias ordenadas de cómo las vamos a pedir, le podemos dar guardar frase y podemos proceder a aplicar los cambios. Si se dan cuenta, automáticamente este formulario nos acaba de agregar que va a solicitar primero el teléfono, con el número 2 el número de contrato y finalmente con número 3 el terminador. Este terminador significa que es cuando ya realizó la consulta, que ya tiene los dos datos. Por lo tanto, cuando yo hago la consulta de saldo, pues significa que yo ya tengo mis dos datos. Pero yo debo de apuntar cada uno de esos datos al punto del flujo donde los solicito. Entonces, instintivamente yo debería hacer esto, ¿no? Apuntar el número de, bueno, este es teléfono, apuntar el número de teléfono al teléfono y apuntar el número de contrato
a contrato y de esa forma yo tendría el flujo tal como quisiera. Sin embargo, tenemos estos bloques que son de recolección de datos, que no están diseñados para trabajar directamente con el NLP. Por lo tanto, los vamos a reemplazar con otro bloque que se llama dato o dato del formulario NLP. Es el equivalente a la recolección de datos, pero este bloque es exclusivamente para usar con el formulario. Por lo tanto, yo voy a jalar dos de datos de formulario NLP. Al primero le voy a poner de teléfono, la solicitud de teléfono. Y aquí le voy a poner, puedes proporcionarme tu teléfono. Le voy a dar a aplicar. Y me voy a ir al siguiente y le voy a decir, puedes proporcionarme tu número de cuenta. Y le vamos a poner solicitud de cuenta. Vamos a dar a aplicar. Y ahora, pues simplemente es ordenar el formulario a los puntos correspondientes. Finalmente nos queda conectar el botón de consulta de saldo. Este botón por el momento puede ser un poco problemático, ya que todavía no hemos sacado un upgrade para hacer contextual todos nuestros robots. Pero es fácil corregir este problema. Para eso lo que vamos a hacer es agregar una entidad a la hora de seleccionar este botón de consulta de saldo. ¿Qué es lo que va a hacer esta entidad? Bueno, esta entidad va a ser un mensaje falso o sintético. Es un tipo de mensaje que va a emular lo que hubiera escrito el usuario. Y este mensaje va a ser una frase que activaría el formulario. Por ejemplo, quiero mi saldo. Nosotros sabemos que con esta frase entraríamos al formulario. Por lo tanto, voy a escribir la frase de quiero mi saldo, lo voy a guardar y eso significa que cuando el usuario pique este botón que es consulta de saldo, es equivalente a que él escriba quiero mi saldo y lo voy a conectar al primer paso del formulario. Y de esta forma, nosotros vamos a poder emular con el botón una solicitud de saldo para mi formulario. Ahora sí, vamos a probar este robot. Entonces le voy a dar a publicar y vamos a hacer las pruebas correspondientes. Una vez más vamos a arrancar nuestro robot. Entonces le voy a escribir un hola. Y en esta ocasión vamos a decirle quiero mi saldo, lo cual debería de activar nuestro nuevo formulario. Y este formulario me va a pasar a podrías proporcionarme tu teléfono. La primera pregunta, le vamos a dar un teléfono. Vamos a poner un teléfono en formato válido. Y posteriormente me va a pedir un número de cuenta. Recuerden que estos son 5 dígitos. Vamos a poner ese número de cuenta. Y si ven, llegaríamos al procesamiento de saldo. Pero, bueno, eso ya lo podíamos hacer. Ese flujo ya lo habíamos hecho originalmente de una forma estructurada. Sin embargo, ahora yo me puedo saltar pasos. Eso significa que yo le puedo decir, quiero mi saldo del teléfono. Entonces pongo un teléfono válido. Y recuerden que la primera pregunta que me hacía el sistema era el teléfono, pero ahora ya se le está saltando, se está yendo directamente al número de cuenta. ¿Por qué? Porque yo le di el teléfono. Ahora solamente le voy a dar un número de cuenta y con el número de cuenta y el teléfono, el sistema es capaz de calcularme el saldo. Eso no es lo único que puede hacer el sistema, podrá saltar todos los pasos de un jalón. Entonces vamos a probarlo. Ahí está. Tenemos un contrato válido, un teléfono válido y le estoy pidiendo quiero el saldo de mi contrato número tal con teléfono tal.
Vamos a ver cómo se comporta Gus en esta ocasión. Si se dan cuenta, ya no me preguntó ninguna información porque la información venía completa en esa frase. De esa manera, nosotros nos podemos dar cuenta que con estos formularios NLP podemos permitirle al usuario saltarse pasos dentro del flujo, que finalmente es el propósito de dicho formulario. Y bueno, básicamente este sería el funcionamiento ideal de un formulario NLP.